20 años sin Mara Navarro. Si no hay justicia, habrá memoria. Una lucha, una madre, una desaparición. ¿Quiénes son responsables? ¿Quién era él? ¿Quién era ella? ¿Por qué a Esteban? ¿Por qué a Mara? Entrevista especial en Radio Universidad a Graciela Alderete, su mamá. Mara Navarro nació el día 21 de julio de 1987, registrada legalmente como Germán Esteban Navarro, y fue vista con vida por última vez el 28 de octubre de 2004. El 26 de abril de 2005, después de 6 meses de su desaparición, encontraron algunos restos óseos, menos del 10%, en calle Juan 23 y España de la ciudad de Olavarría. A 48 horas del hallazgo de los restos, el municipio, a través de la Secretaría de Obras Públicas y por pedido del fiscal interviniente, doctor Arbío, en un excesivo celo por cumplir con la demanda judicial, arrasaron en un hecho inédito y fundante de la impunidad presente hasta hoy. Arrasaron con el lugar, con máquinas municipales destruyendo y alterando el sitio donde se encontraron algunos restos óseos. Desde el primer momento la causa se caratuló como averiguación de causales de muerte, mientras organismos de la provincia de Buenos Aires publicaban una recompensa para quien pudiera brindar información. Después de 8 meses y luego del reclamo de su mamá, Graciela Alderete, ante el gobernador Solá, que estuvo de visita en Olavarría en 2005, un estudio de ADN confirmó que los restos encontrados pertenecían a Navarro. El 28 de octubre de este año se cumplen 20 años de impunidad y falta de esclarecimiento de este crimen de odio. Estamos con Graciela Alderete en este contexto, en el marco de esta fecha tan importante. ¿Cómo estás, Graciela? Buenas tardes, bien. O sea, bien por fuera. Pero como hace unos cuantos días ya que vengo con esto de el recordatorio de los 20 años, aunque yo todas las fechas, que fue el 28 de octubre, el 26 cuando se encontraron los restos, el 21 cuando es el cumpleaños de él, siempre hago notas y recordatorios para que la gente no olvide, porque la gente se olvida, cuando no le pasa a ellos, la gente se olvida. Es importante que nos tomemos estos minutos para repasar la vida de Esteban, de Mara, pero también tu vida, porque es importante detrás de esta lucha, detrás de este pedido de justicia, de esta memoria que también exigís para los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, saber cuál es la historia que hay detrás de esta mamá en la que se representa el dolor de muchas personas que conocían a Mara, que querían a Mara y que están acompañándote también desde hace ya 20 años, ¿no? Que parece que fue poco tiempo, pero en realidad ha pasado mucho. ¿Cómo lo sentís vos? Y bueno, yo, la gente que me ayuda, porque mucha familia no tengo, o sea, a pesar de que somos 7 hermanos, que uno falleció ya hace 7 años, pero con los demás yo no tengo casi trato, porque con mi mamá del 80, que nunca más la vi, ni para mí no existe, que es la mujer que me dio a luz, pero no. Tuviste una infancia muy difícil vos. Sí, muy mala. Nací con 1,9 kg en un rancho barro que era de mi abuelo, que mi abuelo era policía, él se jubiló de policía con una bicicleta y el rancho de barro. Yo no nací acá, yo nací en La Madrid, vine cuando tenía 3 años. Y bueno, mi vida fue todo malo porque cuando vinimos acá se separaron mis papás y me crié con mi mamá y mis hermanos, pero siempre maltratada por mi mamá. O sea que los primeros años de tu vida ya no fueron tan felices. No, porque nunca tuve una infancia como otros chicos de ir a jugar o... No, mi vida siempre, desde que tengo uso razón, siempre fue trabajar y trabajar y trabajar. Porque mi mamá me hacía limpiar, me hacía cocinar, me hacía lavar, me hacía planchar. Y bueno, y yo no, cuando terminé el 7º grado, que iba a empezar el secundario, ella me puso a trabajar con cama adentro en la florería Rigo,
para que yo me comprara las cosas para internarme en Santa Teresa. En el colegio de monjas. Claro, y yo tenía miedo porque en ese tiempo decían las monjas eran malísimas, que esto, que lo otro, bueno. Y me hice de novio con el primer matrimonio que tuve mis 2 hijos, Luis y Adriana. Y bueno, y a los 7 y 8 años que tenían ellos me separé, porque ya eran inaguantables. Y me junté con el papá de Esteban, y a los 8 años de estar juntada quedé embarazada de Esteban. Yo todos los meses regular, y ese mes que me faltó dije, yo voy a la doctora que me dé una inyección o algo, porque yo tenía mis otros 2 hijos y bueno, estaban con el padre, yo los veía de vez en cuando también. Y fui a la doctora y me dijo que estaba de 5 meses y yo me quería morir. Dice, ¿estás de 5 meses? Escuchá, ¿qué iba a hacer? No podía hacer nada. Y bueno, trabajé hasta los 8 meses en el Hotel Argentino, en el lavadero. Así que subía con el atado de sábanas y toallas a la terraza, lavaba allá. Y me fui a tenerlo, viajé un 19 de julio a Buenos Aires en el tren y a la casa de una cuñada. Como no me había hecho revisar nunca, más que cuando me dijo la doctora que estaba embarazada, así que nació en Buenos Aires, con 3 kilos 700. El martes 21 nació. El jueves salí del hospital porque no te daban el alta hasta 24, 48 horas. Me dieron el alta porque era mi cumpleaños, 23 de julio. Y me vino a buscar mi cuñada, que viajamos en el colectivo, en un tren, hasta llegar a Ituzaingó, donde vivía ella. Y el domingo volví a tomar el tren para acá, con él recién nacido, 5 días. ¿Y cómo fue esa llegada a Olavarría con un nuevo bebé, con tus 2 hijos ya un poco más grandes? Bueno, ellos no lo conocieron hasta mucho tiempo. Como el padre no los dejaba tratar conmigo. O sea que no se vinculó con sus hermanos. No, hasta después de grande. Ajá. Hasta después de grande no. O sea que el mayor se quitó la vida cuando tenía 19 años. ¿Tu hijo mayor? Sí, y Esteban tenía 4. Claro. Así que yo tuve que volcarme a Esteban. Y mi hija tuvo a mi nieto, también de 15 años, soltera. Yo no lo pude conocer hasta que no tuvo 2 años, porque no me podía acercar a la casa, porque cada vez que iba a verlo era un quilombo, entonces... Conflictos. No quise ir más, digo yo, si algún día lo puedo conocer, bueno. Y sí, después ella venía a casa, pero así también poca relación. Uh-huh. ¿Y cómo fueron los primeros años de vida de Esteban en tu casa? ¿Qué recordás? ¿Qué anécdotas hay para compartir? De Esteban era una lucha. Cambió 3 jardines. Empezó en 908, en 902 y terminó en el AMI. ¿Por qué? Motivo porque lo peleaban y el padre lo defendía un montón. Iba y le decía de todo a las directorias, las maestras, porque un día fuimos a buscarlo y no estaba el nene en el primer jardín. Y lo buscaban por todos lados y él no aparecía. Y se había ido a la parte alta porque era en la esquina de Pringles y Mitre, un chalet. Y se había ido arriba y eso que las escaleras eran cerradas. Y estaba arriba jugando en otro salón. Y no se habían dado cuenta. Bueno, lo cambiamos de ahí, lo llevé al 912 que me quedaba a 3 cuadras de casa. Bueno, ahí lo peleaban, un día lo habían mordido, que la maestra dice, no, pero pero le digo, tiene todo azul violeta el nene, fíjate que no lo ha tenido, que lo mordió y lo soltó. Y bueno, fue el papá y hizo un escándalo y no le querían dar el pase. Bueno, lo cambiamos al AMI y terminó en el AMI, ¿por qué motivo? Era privado, pero él tenía una maestra que se llamaba Ana, que iba toda pintada con unos rulos. Y el de la sala de Gabriela, que era la de él, la maestra, se iba a la sala de Ana y se sentaba con ella. La quería mucho, la admiraba. Claro, porque él
en ese tiempo él jugaba con una prima que tenía al lado y la prima le ponía trapo, lo ataba y lo hacía de mamá, de papá. Y bueno, y a él le encantaba ir a jugar ahí. Y en el jardín jugaba en el sector de las nenas. Pero antes no te decían, viste, el nene tiene inclinación. Te decía, no sé, y le digo, porque está acostumbrado a jugar con la prima. Era la única prima que estaba casa por medio y jugaba con ella. Y en realidad ya se estaba definiendo su Claro. identidad sexual. Miraba a Yuya y él decía, yo soy Yuya. Y el padre decía, no, vos sos nene, no, yo soy Yuya. Había una cuestión ahí marcada desde Sí. la familia de no poder concebir cuál Claro. eran sus gustos. Y bueno, yo lo empecé a llevar a psicólogos y ya después dije que sea lo que Dios quiera, ya está, listo. Pero para mí siempre siguió siendo Esteban. Por más que él tenía la inclinación y yo ya sabía que él salía de casa y se vestía por ahí, pero yo cuando venía a veces que iba a trabajar, trabajaba con Rosita Mubia, encontraba los lápices labiales rotos, los cancanes que él se vestía. ¿En qué edad de él fue Y eso? ya tenía, falleció el papá cuando él tenía 8 años. Y ya hasta de ahí para adelante ya empezó. ¿Crees que se liberó con el fallecimiento del papá? De por ahí Pienso que sí, porque el de esa padre... mirada de su papá, de que no podía... Y claro, porque el papá era sentirse mayor. libre. O sea, me llevaba 20 años a mí el padre de Ajá. Esteban. Y bueno, y falleció el papá y es como que se liberó y bueno. Y siempre tuvo el mismo problema en la escuela, en todos lados. ¿En la Con escuela eso. cómo fue? Y ¿Hubo también hechos de discriminación? Sí, empezó en la 17, pasó a la 55 del barrio Oma, de ahí pasó a la 56, de la 56 fue a la 15, doble turno, después pasó a la 65, a barrio Aurora, que ahí estuvo con Alba Mancinelli. Y bueno, y de ahí después terminó el 9º en la escuela 22, porque ya nos habíamos ido a Fali Saavedra. Nosotros vivíamos en Barrio Evita. O sea, cuando él era más chico, que falleció el padre, nos fuimos a Barrio Evita. Y de ahí, como lo peleaban y yo había que acompañarlo al colectivo, a la escuela, le dije, vamos al barrio. Reformamos un poco la casa allá y bueno, nos fuimos. ¿Y cuándo empieza a autodenominarse Mara? ¿Te lo dice a vos? ¿Viene y te dice, mira, mamá, quiero que me llames Mara a partir de ahora? ¿O no? ¿O prefería no hablar de eso con vos? No. La hermana de él, una de las hermanas, le decía Maruja. Porque él cuando estaba en la casa de ella se vestía de mujer. Después me contaron vecinos de que se ponía bikini y lo hacía baldear en bikini a las 3 de la tarde. Entonces, cuando venía a casa yo le decía, la gente se ríe de vos, Esteban. Vos no tenés que hacerle caso a tu hermana. Vos tenés que ser como sos. A la noche que no te ve nadie, si vos querés ser lo que seas, pero mientras que yo esté acá y estés conmigo, vas a estar como corresponde. ¿Y hoy te arrepentís de eso o seguís sosteniendo esa idea? No me arrepiento, porque él nunca me contradijo. Te respetaba. Me respetaba. Aparte yo iba a buscar ropa a la salada y él cuando eran los cumpleaños le traían calzoncillos de regalo. Decían, si saben que yo... No, Esteban, No los nadie quería. sabe. Y yo le traía las docenas de tanga, de vedetinas y él chocho. Pero los calzoncillos odiaba que le regalaran calzoncillo y media. No lo representaba, no se sentía representado con esa indumentaria. Claro, pero él siempre vistió de jean, él lo que se le antojaba yo le compraba, pero siempre ropa, era jean, un jean apretado, camperas de jean, camperas de cuero, pantalones de cuero. Él tenía del pantalón blanco terminando al negro de cuero de todos los colores, camperas lo mismo. Ya estamos hablando de la adolescencia, ¿no? Sí, ya tenía 13 años para arriba, sí. Bien. ¿Y cómo era para vos eso? Dijiste, vos le decías durante el día
tratá de mantenerte con cierto aspecto o en tu imagen, ser de determinada manera, pero a la noche hacé lo que quieras. ¿Qué pasaba a la noche? Él se iba a quedarse tenía una amiga, Miriam Gómez, que es profesora de inglés, y a veces salían con ella al sitio. Pero Miriam me dijo que con ella nunca fue vestido de mujer. Ajá. Pero otras personas me dijeron que sí, y que bailaba arriba los baffles y todo. Pero a casa llegaba con su vaquero y su campera de jean, su remera o su pullover o campera. Pero yo le decía que en el día que la gente se reía, porque antes vos veías a un chico así y la gente se reía. Porque no era como ahora. Ves un chico gay y para vos es lo más normal. Pero antes no, hace 20 años, claro, más. Te imaginas que él tenía 13 años. Sí, es muy reciente el avance que nuestra sociedad ha hecho con respecto a todos estos temas. Por suerte se respeta lo que cada uno y una decide. En cuanto a esos años previos a su desaparición, ¿cómo vos veías que era su actitud o qué cosas hacía en lo cotidiano más allá de ir a la escuela? No, él estaba en casa porque él no tenía amigos, él no llevaba a nadie a casa. Ni amigos, chicas, todas mujeres o toda gente grande. Matrimonios conocidos de nosotros, él iba a la casa a cenar, se quedaba a almorzar, comía con ellos, como Miriam Gómez, sabía ir a visitarla a Alba Mancinelli, pero en casa era un chico normal. Él dejó de ir a la escuela secundaria, que era la media 7, acá atrás del Fortín, porque la directora lo discriminaba porque se tenía el pelo. Y dice que los pantalones, los vaqueros eran muy ajustados. Y bueno, dejó porque todos los días tenía quejas. Y fue a estudiar a la Piloto peluquería, que era lo que le encantaba a él. La moda, la peluquería, la estética. Él quería ser diseñador de modas. Y él te dibujaba todos vestidos, todas cosas así. Y Miriam le decía que terminara peluquería porque para los 18 lo iba a inscribir en el consejo escolar para que fuera a cortar el pelo a las escuelas, y él quería ir a los comedores comunitarios y cortarle el pelo a los chicos gratis. ¿Y lo pudo concretar? No terminó el estudio porque calculá que él desapareció en octubre. Y cuando me llama la profesora la peluquera que enseñaba en Fomento, que de ahí de la escuela de piloto, que no iba a terminar Esteban si no seguía yendo. Y ella no sabía que el Esteban estaba desaparecido. Le digo, Esteban desapareció, no está en casa, lo estamos buscando. No ha salido a los medios porque me piden una autorización del juez de menores para sacar a los medios. Cuando un perro se pierde y a la media hora lo están sacando, era un ser humano. Volvamos a ese día, volvamos a eso un poco, Graciela, para conocer en detalle. Contame cómo fue ese 28 de octubre de hace 20 años atrás. ¿Qué es lo que vos recordás de ese día, entre lo que puedas, ¿no? Entre el dolor y lo que te debe representar? ¿Te acordás todo del día? Ese día, esa noche, él se quedó a comer a casa y durmió en casa. Al otro día se levantó, se bañó, y yo le había comprado las zapatillas, que se encontró una zapatilla y un jogging porque él hacía calor con los otros jogging que eran de acetato y tenían como frisa. Bueno, ese día se puso un vaquero que tenía la abertura acá atrás de la pierna, una remera gris melange y la zapatilla nueva que le había comprado yo. A las 2 de la tarde salimos, pues yo fui a tomar el colectivo, que era en ese tiempo el Serrano, para irme a Sierra Chica a ver a mi hija. Y él no quiso ir, se fue a la casa de unas amigas. Era jueves. Y yo tenía un patito de cerámica con una tapa arriba, y él dejó la plata ahí porque dice, si no tengo que comprar cigarro y masita. Y no voy a tener mañana para ir al sitio. Resulta de que yo tomé el colectivo a él y él siguió por Fal. Iba atrás de Alberdi, que es una señora grande, Lidia Díaz, que era amiga de él, y después con ella se vinieron enfrente
a Bienestar Social, que estaba en la Alsina, que una prima de él tenía negocio. Estuvieron ahí, después se fue a la casa de otros amigos pasando el arroyo, al pasillo que le decían ahí por Rocamerlo. Y las amigas a las 9 se iban a un cumpleaños y dicen, no te podemos llevar, Esteban, porque no te conocen y nos vamos a ir con gente. Y bueno, cuando salieron las chicas se vinieron caminando, cruzaron el puente de trabajadores y él cruzó por el Parque Norte. Y dice, ¿por qué no das la vuelta, Esteban, para ir por Rivadavia, para la casa de la hermana que vivía atrás de la ruta 226 por Isaura? Dice, no, yo cruzo por acá. No. Y bueno, fue la última vez que se vio. A las 11:30, cuando la hermana vuelve del colegio San Antonio, que era portera, y cruza la ruta que la había ido a buscar el hijo en un espacio, un fiespacio, lo ven, que él vuelve a cruzar para el lado de casa. Y dice, ¿lo llevamos? No, dice, ¿sabe cómo es Esteban? Que no le gusta que se metan en la vida de él. Así que cruzó la ruta por atrás de los pinos. Y ahí dice que el testigo de identidad reservada que dijo que ahí lo agarraron y lo mataron. ¿Qué es lo que relata? ¿Qué es lo que el testigo declara? de identidad reservada dijo que lo había agarrado y le pegó una puñalada, que Esteban se defendía y el otro le tenía las manos para atrás cuando vio que Esteban medio como se defendía y sacó la cortapluma o no sé qué tenía en la bota, le pegó la puñalada y quedó ahí, tirado. ¿Y después de eso qué hizo ese testigo? Dice que lo molestaba, que lo corría la policía, que no lo dejaban tranquilo, y al mucho tiempo dijo. Pero para cuando fue a Villa Marín dijo que no era veraz el testigo de identidad reservada porque había pasado mucho tiempo. Explicándole el testigo que tenía miedo, por eso no había ido. Por eso no había hablado antes. Claro. La justicia todavía no ha hecho una... No, pero Nito Cucaresi o Víctor Ocaña está en los medios, está en la causa. Están en la causa, están sí. mencionados en la causa. Y están en el diario, yo tengo todo. Recordemos que el hecho fue muy impactante sí. para la ciudad, fue muy conmocionante en ese momento, hasta que se encontraron estos restos óseos. Bueno, yo anduve buscándolo por todos lados, mandaba ficha a Catamarca, que tenía la hermana de ella, tenía primo yo en Tucumán. Tal es así que en una de esas, Pancho Fuentes encontró un afiche que venía de una gira de Santiago del Estero. Dice, este chico es de Olavarría. Tal es así que habían ido al Jardín Ami. Él era un año mayor que Esteban, pero no sabía quién era, y él le hizo una canción a Esteban, hermosa canción. Y bueno, un día iba a la comisaría y me decía que se olvidaba, que el comisario no había firmado, que esto, que el otro, para hacer la denuncia como desaparecido. Yo siempre dije que estaba desaparecido. Y después me salieron diciendo que tenía que tener una orden del juez de menores para sacar a los medios. En ese interín, no sé quién me dijo que viera a Rosa Iguirategui, que era de los derechos humanos. Bueno, y entonces vinieron ellos y sí, vino el Popular, vino Chamorro de la radio, del canal, creo que no sé si era Claudia Bilbao o alguno de esos, y de la radio del diario Claudia Rafael, pero igual sacaron ellos a los medios. Pero yo tuve que viajar el 8 de noviembre, del 28 al 8 de noviembre, viajar a Azul a traer la orden para repartir al canal, al diario y a la radio, que daba permiso O sea que pasaron un montón de días hasta que los medios no pudieron tener la información. Sí, ellos sacaron igual, porque creo que... Pero digo, no tenían el aval judicial. El 4 de noviembre creo que empezó a salir en los medios, en el diario están las fotos, todo, porque yo tengo. Y yo viajo el 26 de abril a Azul con mi hija, a ver qué había.
voy a la oficina del juez de menores y había una hoja de oficio con los renglones que decía fuga del hogar, Germán Esteban Navarro, la estatura, la vestimenta y nada más. No había otra cosa. Vuelvo a casa y llaman por teléfono una cuñada mía. Digo, qué raro vos a esta hora llamando. No, dice, porque, no sé, dice, ¿qué ha pasado ahí atrás de Isaura? ¿Qué le digo, le pasó algo a la hermana? No, dice, pero decime. No, dice, ¿sabés qué pasa? Dice que han encontrado restos, dice, pero dicen que es una chica de 19 años del Procasa 5 que falta. Ahí nomás me chanté una campera que tenía rompeviento y me fui. Y había más de 100 personas. Y donde estaba, había una cinta de esa roja que ponen, donde estaban los restos. Entonces me dicen que yo no podía pasar. Estaba la camioneta del comando de patrulla, que fue también que andaba el policía que lo levantaron de una esquina él un mes antes, a una fiesta del patrulla y comando, de una despedida de soltero, y de ahí empezó todo también. Que él veía a la policía y disparaba y se escondía. Tenía miedo. Bueno, y entonces yo agarré y encaré. Cuando llegué a la valla, estaba la policía del comando de patrulla que estaba en ese tiempo en el provincial, y había un muchacho de pelo largo que me decía, no podés pasar, dice, que esto que el otro. Y le digo, ¿y si es mi hijo? No, dice, pero mamita, ¿cómo estaba vestido tu hijo? Que esto, que el otro. Y yo cuando llegué vi que estaban con esos trajes blancos juntando pelo con una espátula y lo ponían en un sobre de madera. Y yo veía el color de pelo así medio castaño como tenía Esteban, pero lo que menos me imaginé que era Esteban. Que si yo me suelto de la mano del policía que me tenía y le pego una patada a la caja, encuentro estaba el morral, la zapatilla, una sola zapatilla. Era color hueso con vivos naranja y cordones naranja. El buzo, la remera, el morral tejido al crochet, que después a los 2 días me lo muestran en la comisaría. Y así empezó todo. ¿Y hubo alguna prueba sobre esos elementos de ADN para ver qué otro ADN había, quién lo había tocado, había estado con él en esas últimas horas? Eran huesos. Pero digo, en estos elementos. Sin rastro de tejido. Y muchas veces los fiscales me decían, como turné, dice, le agarró un infarto, se cayó, le digo, y por eso se sacó la ropa y estaba amontonada, y los huesos estaban tan blancos. Yo me he criado en el campo y sé cuánto dura un animal a la intemperie. Le digo, acá hicieron, los huesos estaban pelados, no tenían rastro de tejido, eran todos huesos sueltos, y la ropa estaba toda deteriorada, así de que estaba como tirada en un basural. Y la encontró un chico de 14 años que andaba cazando pajarito con el perro y se puso a jugar con el cinto. Tiraba así y estaba el cinto de Esteban. Y ellos pusieron una persona de 29 años que andaba cortando leña. Y no, ese chico desapareció, tenía miedo, no salió nunca más, no quería ir a la escuela, nada. Después me entero que iba a la escuela con mi nieto. Y lo fui a buscar yo después de mucho tiempo. Pero entonces Weyman no era no. Weyman que mencionan. No lo pusieron. Era un niño el que lo encontró. De 14 años. Pero como estaba todo metido, Poder Judicial, político, policial, todo involucrado en el caso. Sin referenciar apellidos, sí. Decíamos, Graciela, ¿cuál es tu hipótesis? Si querés, contame en qué pensaste vos que había pasado con Mara en esos días y cuál fue tu hipótesis o tu idea después de conocer cómo fue el desenlace de todo, tan desprolijo, tan raro, tan pensado también, ¿no? Tan diagramado, tan planificado como para que no se encuentran los responsables. ¿Cuál fue tu idea inicial y qué pensaste después? Bueno, a mí me habían dicho que Esteban lo habían llevado, lo había levantado un camión, se lo habían llevado. ¿Quién te había dicho? La gente que decía que lo había... Rumores, sí, te llegaba de todo, me imagino. Después había un testigo que dijo que lo vio en la terminal
yéndose tomando el colectivo a Mar del Plata, el 29. Cuando el 29 ya estaba muerto Esteban, estaba tirado ahí, donde lo encontramos. Después dijeron que estaba en Lanús. Se fue parando la causa, se fue parando todo después que encontraron. Mientras tanto, después cuando se encontraron los restos, que yo fui a reconocer los efectos personales a la comisaría, me dijeron que los restos habían sido llevados a las 5 de la tarde a la oficina pericial de La Plata. Después nos sacaron sangre a todos los familiares para comparar. Bueno, y yo llamaba cada 15 días a la oficina pericial, que en ese tiempo estaba Bozo, y me decía que eso llevaba mucho tiempo, cuando un ADN creo que más de 20 días no se tarda. Bueno, en medio de eso en junio se robaron huesos para el Día del Padre en el cementerio. Y fue una de las personas que estaba involucrada en el caso, que había pagado para que lo mataran a Esteban. ¿Qué información tenés vos para afirmar esto? ¿Por qué lo decís con certeza? Porque a él lo habían visto y estaba muy nombrado esta persona, que era funcionario de la municipalidad. Como había abogados de la municipalidad. ¿Y qué vínculo tenían? Y aparentemente, para mí, Esteban nunca había ejercido la prostitución. ¿Por qué motivo te digo? Porque si decían que le pagaban, y yo nunca vi dinero de él que trajera extra. Todo le compraba yo. Todo, la ropa, todo. Y decían que eran clientes de Esteban y que lo habían llevado como a la fiesta del patrulla de comando, se lo llevaban también a quintas de funcionarios o de gente de poder para fiesta y después lo tiraban. A veces lo lastimaban y él no llegaba a casa, se iba a la casa de Miriam. De su amiga. Sí. Para que vos no lo veas, claro, en ese estado. ¿Y nunca sospechaste que podía pasarle esto? No, yo cuando llegaba tarde le decía a Esteban, mirá la hora que, con el peligro que es la calle, ay, dice, vos siempre pensando mal, pensando lo peor. Sí, le digo, pero te vamos a encontrar en un zancón un día. Y así fue. Lo encontramos entre un montón de yuyo. Esto de encontrar esos restos, ¿a vos te causa todavía mucha... a ver, la palabra es incógnita, no sé si es incógnita, pero vos no estás segura de lo que se encontró. En varias conversaciones que hemos tenido en lo privado, pero también en notas, mencionás que quizás esos huesos no sean los de Mara. ¿Por qué temés que haya alguna prueba o algo que se haya plantado en el lugar como para tener una resolución de este caso? Bueno, muchos peritos que vinieron me dijeron que sí, que eran de Esteban. ¿Por qué? Porque los fluidos corporales estaban impregnados en la tierra. Pero a ellos de ir ahí y a la fiscalía otra cosa no podían hacer para investigar el caso. Se tuvieron que ir. Uno era... Rossi de apellido, que era, me dijo que a él había perdido una hija de mala praxis y entonces le gustaba acompañarme porque iba a poder darme algo para que cayera preso el que lo había hecho, porque los huesos que se encontraron dice que fueron con químicos. Borrándole porque la evidencia del ADN. Claro. Se encontraron el cráneo, 19 costillas, 8 vértebras, un fémur, creo que un omóplato y algunos pedacitos del pie. Faltaban los brazos, faltaba la pelvis, faltaban las piernas. Y no tenés ningún tipo de explicación de dónde está el resto del cuerpo. Claro, lo que pasa que dice que esas partes fue donde tenía la puñalada y que ahí se podía ver, en algún hueso de la pelvis o algo, se podía ver el rayón, porque tiro no tenía. Y después, como robaron huesos
que hubo una denuncia en la fiscalía que robaron huesos y que podían haber intercambiado, porque yo la foto que tengo dice que algunos huesos son diferentes. ¿Que no corresponderían a la misma persona? A la misma persona, pero el cráneo y los dientes sí, que pertenecían a un chico, a una persona joven. Con las características de su edad, claro, digamos, ¿no? Y bueno, esperé el ADN, hasta que vino Solá, le entregué una carta y le dije, ¿cuánto tiempo se puede tardar un ADN? Y él, cuando terminó el discurso, en la municipalidad, se desprendió el saco y tenía el pin de Esteban. Y ahí los funcionarios se quedaron mudos, porque no esperaban que la reacción. Él vino con Kirchner, que en ese tiempo era presidente. Y a la semana, él vino el 5 o el 7 de diciembre. El 13 de diciembre me llegó el ADN. ¿Crees que agilizó algo que destrabó? Sí, que destrabó eso. El 13 de diciembre. El 3 de enero del 2006, a las 9 de la mañana, golpearon en mi casa y me llevaban los restos en una caja. Como si fuera una planta que yo tenía que plantar en mi casa. Entonces yo le dije que no, que iba a ir a la fiscalía y que quería que un doctor me certificara lo que me entregaban. Entonces le avisé a la hermana trabajaba en lo blando, llevaron la urna y pusimos los restos en la urna y se llevó a un nicho de... Ella había perdido 2 bebés y tenía un nicho. Dice, para no andar con tantos trámites, dejamos los cajoncitos en depósito y vamos a poner a Esteban acá. Cuánta frialdad, Graciela, cuánto destrato, ¿no? Sí. ¿Alguien te acompañó desde lo psicológico, desde lo humano, desde la contención? Vos hablas de un ejecutivo que tenía quizás, porque todavía la justicia no lo determina, alguna vinculación con la desaparición. Y esas personas, o al menos alguien del cuerpo ejecutivo, ¿te acompañó durante todo este momento? ¿Acompañó cada proceso, cada instancia? Nadie. ¿Recordás a alguien que te haya acompañado en la lucha? No, nunca. Nunca. Me acuerdo que cuando lo mataron al chico en Racing, ay, no me va a salir. Pianzola. Estaba Cladera y Cominotto. ¿Vos te crees que se acercaron? Porque yo todas las marchas que ha habido he ido a acompañar, porque yo... Otros asesinatos y otras causas. Claro, sí. ¿Por qué pasa? Yo tuve un sobrino que lo mató el papá de Veneciano, del jefe del comando de patrulla. El papá lo mató de un tiro por la espalda. Y se hicieron muchas marchas. En las primeras marchas había mucha gente. En las últimas marchas quedaron el padre y la madre. No iba nadie. Entonces... eso pasó en el 2003, en marzo. Cuando pasó al año siguiente lo de Esteban, yo no quise hacer marcha, porque la gente no te acompaña. Hasta que no sufre en carnes propias, no te acompaña. No fue como cuando la mataron a Graciela Tirador, que fue todo la barría, me parece. ¿Y por qué crees que hubo esa diferencia? Fue como yo dije en una nota del diario, porque Esteban era pobre y puto. Y había mucho poder metido, involucrado. ¿Crees que ese poder es el que está frenando que hoy tengamos el esclarecimiento de este hecho y la certeza de qué fue lo que pasó? Sí. Sí, porque todavía sigue caratulado como averiguación causales de muerte, cuando la provincia dio una recompensa por el asesinato de Esteban. ¿Cómo es eso? Claro, porque yo llamando y mandando cartas y eso, me derivaron en el Centro de Protección a la Víctima. Me mandaron abogados y bueno, venían y como venían se iban. Tal es así que el primer abogado que vino fue Fernando Salvador. Y Fernando Salvador estaba viviendo en La Plata. Y él tenía el papá trabajando en la municipalidad. Y me dijo, cualquier cosa, Graciela, que yo no venga más,
es porque no puedo seguir con el caso, porque yo tengo a mi padre acá trabajando. Y bueno, y siempre estuve con Melman, que le mataron la hija. Me dijo que sí, él estaba trabajando ahí en el Centro de Protección a la Víctima. Yo viajé a La Plata, hablé con él. Pasaron abogados de ahí del Centro de Protección a la Víctima que no te das una idea. Pero estaban un mes y me decían que no podían seguir con el caso porque tenían otro, porque no se podía viajar. Es porque venían acá y lo corrían. O le pagaban o le decían, si no te vas y dejas esta causa. Hay algo muy grande muy por grande, desentramar. Sí, muy grande, ¿no? Sí. Y claramente eso es lo que está haciendo que hoy estemos hablando todavía de algo que estamos suponiendo que sucedió a partir de este testigo y de la reconstrucción que vos hacés de los relatos de cada una de las personas que tuvieron contacto por última vez o que supieron lo que hacía cuál era el contexto, claro, en el que se encontraba en determinados momentos del día o de la noche, ¿no? Graciela, y en instancia judicial, ¿no hubo nada? Porque juicio claramente no hubo. No, cuando vino Pisolo en el 2007, me dijo que iba a ir al fondo, como me dijo Serradell, el fiscal general. Le voy a cortar la cabeza sea quien sea. Después él venía a atender todos los martes. Después me dijo, no veo la hora de jubilarme porque estos casos me superan. Y no puedo continuar. Bueno, entró Pisolo y me dijo lo mismo. Yo acá no me caso con nadie porque yo vengo de un partido muy bravo y acá voy a sacar el caso adelante. ¿Lo sacaste vos? Así lo sacó él. Y todavía me hizo un sumario por yo salir a los medios. Yo no sabía que pedir justicia era un delito. Como dije, porque cuando lo agarren al asesino de mi hijo le van a dar un premio, como se lo dieron, lo dejaron libre. Porque a él le pagaron para que lo matara. Vos decís que hubo un autor intelectual y un autor material de este hecho. Por eso yo pido que si alguien que sepa algo, que lo diga anónimamente o venga a mi casa o me llame para poder seguir buscando justicia. Pero como me dicen cuando voy a la fiscalía o cada abogado que aparece me dice que no se puede seguir la causa, y el último que estuvo Ariel Peregrino de Tandil, cuando vino Vidal y Macri yo le di la carta, me derivaron al Centro de Protección a la Víctima de Azul y me mandaron a Ariel Peregrino porque yo abogados de acá no quería. Entonces me dijo que la causa se podía continuar hasta los 25 años. Pero ¿qué pasa? Ya siendo 20 años y no teniendo nada, yo decidí el año pasado hacer un libro. Sí. Del caso, porque si no hay justicia, por lo menos que haya memoria. Porque yo no sé cuánto voy a vivir, no tengo la vida comprada. Y yo sé que nadie la va a seguir a la causa. ¿Y vos querés que quede en la memoria lo que de pasó, la ciudad, lo que pasó? ¿Anhelás con que un día quienes fueron responsables, todavía lo esperás o ya perdiste la esperanza de eso? Yo quienes no fueron pierdo la esperanza, por eso presos. que tengo la fuerza de seguir adelante. Porque si bien a veces recordás y llorás, pero vos me ves entera. Sí, tenés una fortaleza que me ves entera, a pesar admirable. De que perdí 2 hijos, me ves entera, pero yo sé que mi hijo el mayor fue decisión de él. Pero de Esteban no sé nada, no sé si serán los restos que yo llevé al cementerio o no, por eso yo al cementerio no voy. Yo voy a recordarlo al murito. Y bueno, pero por eso pienso que si alguien por ahí se arrepiente y sabe lo que pasó, que va a estar protegido, que no le va a pasar nada. Pues si no me ha pasado a mí con todo lo que hablo y digo, yo pienso que
un testigo que diga o que vaya, que dé a la sociedad, porque la sociedad sabe muchas cosas. Y en el día jueves 24 de octubre de este año 2024, el Consejo Deliberante establece que va a acompañarte a partir de esta aprobación de este proyecto, de acompañar esta necesidad que vos tenés de mantener viva la memoria de Mara. ¿En qué consiste esto? ¿Quiénes hablaron con vos? Estos son concejales de Unión por la Patria, que en el marco de este aniversario ayer aprobaron este proyecto. ¿En qué consiste? Osana Casola, Telma Casot, Carlos Rodríguez, que fue el primero que yo llamé para el libro. Sí. Y bueno, toda esa gente, como cuando estaba Isaías, que hemos izado la bandera de diversidad de género, acá también en la facultad. Sí. En la plaza, cuando estaba Gali, yo a Gali le pedí muchas veces, nunca me dio una respuesta. ¿Y ahora has podido hablar con el intendente actual? Hablé con Wessner y sí, estaba de acuerdo que se hiciera un espacio de la memoria en donde se encontraron los restos. Así que el 28 vamos a hacer el recordatorio 11:30. Cada 28, ¿no? Esperás que cada 28 de octubre se pueda hacer ahí un recordatorio, hablar de lo que pasó, seguir pidiendo justicia. Hacer una nota y decir que el crimen sigue impune. Y como el mío hay muchos, pero yo hablo del mío, porque yo no sé lo que realmente pasó. Y no lo voy a saber hasta que alguien no diga claramente por qué fue que lo mataron. Y bueno, como ya te digo, yo quería hacer algo que quede en la memoria. Y se va a hacer un espacio a donde se encontraron los restos. Bien, Graciela. Bueno, hay mucho para charlar de todo esto. Invitamos a quienes están escuchando esta entrevista a que queden ahí expectantes, porque seguramente va a venir el libro, va a haber otras producciones que también tienen el objetivo de dejar en la memoria de la ciudad a Mara Navarro, a Esteban, como vos mencionás. Pensar en que como Mara hay tantos otros y tantas otras historias, ¿no? que han tenido este triste desenlace, que hoy por suerte hay muchas políticas de género que están tratando de cuidar, de proteger, de acompañar a las personas. Quizás si hubiese habido ese acompañamiento hace 20 años atrás, estuviéramos hablando de otro desenlace y de una vida distinta para Mara, ¿no? ¿Crees que hubiese sido de esa manera si alguien hubiese podido acompañar desde otro lugar? Sí, porque él vivía la fantasía de operarse, de sacarse el vello, de ponerse lolas y hacer una operación. Y yo le decía, a veces no tenemos pan para comer, Esteban. ¿Con qué? Dice, pero yo voy a ser peluquero y diseñador de moda y voy a tener. Y bueno, nosotros salíamos para todos lados juntos. Para todos lados. Era un chico bueno. Yo no sé cómo sería la noche, como dicen que era muy boca suelta, de decirte a vos, estuviste anoche conmigo y hoy a la mañana porque vas con tu familia no me saludás, o porque es de día. Que esas cosas fueron, dice, la perdición de él. Pero yo pienso que le hubieran dado una paliza, un susto, estaba bien, porque no era un chico de pelea, no era de defenderse. Siempre estaba yo atrás para defenderlo. Y que yo lo recuerdo en las cosas de él que eran lindas, como la gente que me cuenta que tan bueno que era Esteban, tan servicial, que muchas veces se sabían juntar con Miriam y Silvina Leguizamón, que eran más grandes que él. Y hay veces que decía, dice, no tienen ni para comer, yo iba a mi casa a buscar. Se sabía llevar unos huevos, llevaba arroz, llevaba algún pedazo de pan, yerba. Y porque claro, la otra chica tenía un bebé
y no podía trabajar mucho. Y Miriam trabajaba en la escuela, pero antes no se ganaba tanto. Y bueno, así que todos los que lo recuerdan a Esteban, lo recuerdan como una personita buena. Por eso que, no sé, yo hay veces que pienso y repienso y no me entra en la cabeza a mí. ¿Por qué fue? Graciela, te agradecemos por compartir esta historia una y otra vez y otra vez y otra vez, y cada vez que nos vemos y tenemos un rato para charlar, volvés a hacer el repaso por esto. Entiendo que también hablar te libera un poco, te sana, aunque sea un pequeño porcentaje ese dolor que tenés, y entiendo que también quizás en algún momento esto llegue a los responsables de que este asesinato, este crimen se esclarezca y podamos conocer y sentir, sobre todo vos, sí, que hubo justicia por el caso de tu hijo, de tu hija. Sí, por eso que yo pido a quien sepa algo, que se presente, que no tenga miedo, porque va a ser protegido o protegida. Que se presente a decir algo. Muchas veces pedí, pero nunca tuve respuesta, nunca, jamás. Y la gente por ahí hablas y te dice, pero ya está, ya pasó, déjalo que descanse en paz. Yo sé que él estará descansando en paz, está con su papá, sus hermanas, porque las dos hermanas fallecieron por parte del padre. Está mi otro hijo, que no sé, nunca se conocieron. Pero me falta cerrar esto, esa pieza del rompecabezas que no combina. No encaja en ningún lado la muerte de él. Pero sí, yo me siento bien hablando, porque es como que me descargo. Y también hace 1 mes y medio, 2, dio testimonio para el libro el pediatra de él. Que lo último que fue que dijo que Esteban era muy feliz como era. En su condición era feliz. Gracias nuevamente y bueno, estaremos acompañando como siempre desde la Facultad de Ciencias Sociales, desde Radio Universidad, todo este proceso que vos denominás, si no hay justicia, habrá memoria, ¿no? Y en ese lema, en esa consigna tuya también vamos ahí a encolumnarnos detrás tuyo para seguir pidiendo lo mismo. «20 años sin Mara Navarro. Si no hay justicia, habrá memoria».